Mi hija me llamó fracaso frente a mi familia, así que proyecté mis ingresos en la pantalla de la sala. Su prometido me miró con respeto y ella solo susurró, no lo sabía. Cuando pienso en lo que pasó aquella noche, todavía siento ese hueco raro en el estómago, como cuando uno se traga algo que no debía y se queda atorado entre el orgullo y la vergüenza. Mi hija mayor, Emily, tiene poco más de 20 años y está comprometida desde hace unos meses. Yo estaba genuinamente feliz por ella, después de tantos años partiéndome el lomo con 2 trabajos, estudiando en las noches para meterme a tecnología y luego subiendo poco a poco hasta tener un puesto estable. Me ilusionaba verla armar su vida con alguien decente. Su prometido, Evan, es de esos tipos que se disculpan hasta por respirar fuerte, un muchacho amable, respetuoso, tímido, que a veces parece no querer molestarte ni por existir. La cena era solo una reunión familiar en mi casa en Colorado, nada extravagante, mis padres, mis hermanos, mis 2 hijos y los futuros esposos. Yo quería celebrar, aunque fuera de manera sencilla, que la vida nos estaba dando un respiro después de tantos años de luchar contra la corriente. La cosa se torció cuando, en medio de la conversación, mencioné que estaba empezando a ver mis opciones para jubilarme un poco antes. No era nada concreto, solo un pensamiento que me rondaba la cabeza desde hacía tiempo. Dije que tal vez, cuando mi hijo menor, Josh, se fuera a la universidad, podría pensar en comprar una cabaña pequeña en las afueras y tomarme la vida con más calma. Era una idea, no un plan. Pero Emily me miró con esa expresión que le sale cuando siente que sabe más que todos los presentes y soltó una frase que cayó como una piedra en el agua. Dijo que ella había tenido que hacerse cargo de su vida completamente sola, que yo solo hablaba de jubilarme cuando jamás logré estabilizarme como debía y que, si no fuera por eso, ya estaría retirándome. Luego remató diciendo que, honestamente, le sorprendía que yo siguiera siendo un fracaso laboral. Nunca había escuchado a alguno de mis hijos hablarme así. La mesa se quedó en silencio, mis padres congelados, mis hermanos con cara de no saber si intervenir o fingir que no escucharon nada. Josh, que siempre ha sido más sensible y leal de lo que aparenta, la fulminó con la mirada. Yo, en cambio, me quedé petrificada, como si me hubieran desconectado el cerebro por un instante. Lo único que pensé fue, esta niña no tiene ni la menor idea de lo que me costó llegar hasta aquí. No fue un camino bonito ni fácil. Hubo noches en que no sabía si pagar la renta o llenar el refrigerador, hubo meses enteros en que viví con el miedo clavado en la garganta de que algo saliera mal y no pudiera sostenerlos. Pero aún así jamás se los eché en cara. Y como si lo dicho no hubiera sido suficiente, después de humillarme frente a todos, Emily agregó que ella y Evan necesitaban apoyo económico para la boda, que querían algo más grande y bonito, y que si yo realmente quisiera ayudar todavía podría aportar un poco más. Dijo algo como que si yo ganara bien, ni siquiera tendrían que preocuparse por recortar cosas. Y ahí fue cuando algo dentro de mí se apagó. Caminé al living sin decir una palabra y conecté mi computadora a la televisión. No sé si lo hice por rabia o por puro instinto de supervivencia, pero abrí mis documentos financieros. Mostré mis comprobantes de ingresos, mis bonos anuales, mis reportes de ahorro, todo. No me enorgullece haber llegado a ese punto, pero en ese momento necesitaba que entendiera que no tenía derecho a hablarme así. Proyectado en la pantalla se veía con claridad que mi salario anual era más alto que el de ella y el de su prometido juntos. Evan abrió los ojos sorprendido, yo se atragantó de la risa y mi hija se quedó tan pálida que pensé que iba a desmayarse. Murmuró que no sabía, que pensó que yo ganaba mucho menos, que siempre me vio como alguien que apenas sobrevivía. Y yo solo pude responderle que, antes de llamarme fracaso, debía informarse un poco sobre cómo funcionaba la vida adulta y sobre quién la mantuvo todos esos años. No la corrí de la casa, aunque ganas no me faltaron. Solo le dije que no volviera a hablarme así y que, respecto a la boda, no pondría un centavo. No como castigo, sino porque ya había hecho suficiente. Evan se quedó un momento conmigo antes de irse y me dijo que lo sentía, que jamás imaginó que yo cargara tanto sola. Josh me abrazó sin decir mucho, algo que no hace a menudo, y luego se fue a su cuarto sin hacer preguntas. Esa noche casi no dormí. No lloré, pero estuve despierta horas enteras, incapaz de entender cómo mi propia hija había llegado a verme como alguien mediocre. Como si todo lo que hice hubiera sido una serie de malas decisiones y no una lucha constante para que ellos nunca sintieran la misma pobreza y miedo que yo sentí de joven. No sé si Emily entendió realmente la magnitud de lo que dijo, pero yo sí entendí algo,
Ya era hora de dejar de cargar culpas que no me pertenecen. Yo no soy un fracaso. Jamás lo fui. Y si ella no puede ver eso, es su problema, no el mío. Actualización 1. Pasaron varios días después de aquella cena, suficientes como para que el silencio entre mi hija y yo se volviera algo casi físico, un peso suspendido en la casa que no se quitaba ni abriendo todas las ventanas. Yo seguí con mi rutina sin hacer ningún esfuerzo por buscarla, no por orgullo sino por cansancio. Me di cuenta de que la rabia que sentí aquella noche no nació únicamente por la ofensa, sino por la acumulación de años en los que ella asumió que mi sacrificio era simplemente el curso natural de las cosas, como si la crianza, el esfuerzo y la estabilidad fueran un favor automático que yo debía proporcionar sin esperar respeto a cambio. Y mientras trataba de procesar eso, ella apenas dio señales de vida. El primer intento de contacto llegó en la forma más tibia y calculada posible, un mensaje corto que decía solamente que se disculpaba por lo ocurrido, que estaba estresada y que había sido una mala interpretación de su tono. Ni una explicación real, ni una reflexión, ni un reconocimiento del daño que había causado. Solo una frase lanzada al aire con la esperanza de que yo me tragara el malestar como siempre y siguiéramos adelante. Decidí no contestarle. No por venganza, sino porque entendí que contestarle en ese estado solo abriría una discusión que en ese momento no tenía ni la fuerza ni la disposición para sostener. Yo se dio cuenta de inmediato del mensaje porque vio cómo me quedé quieta con el teléfono en la mano, y aunque no dije nada, él sí soltó una carcajada incrédula y comentó que su hermana tenía una habilidad impresionante para minimizar cualquier problema que ella misma causara. No le respondí, pero en el fondo sabía que tenía razón. Emily siempre había sido rápida para disculparse cuando un comentario suyo hería a alguien, pero rara vez se detenía a examinar por qué lo había dicho o qué creencias escondidas tenía detrás de cada una de esas actitudes. El salto de tiempo entre aquella noche y lo que ocurrió después no fue largo, pero se sintió eterno. 3 días después, Emily apareció en la puerta, sin avisar, como si las cosas pudieran volver a su estado anterior solo con su presencia. Entró sin esperar a que la invitara y empezó a hablar con una normalidad que me resultó casi insultante. Dijo que ya había enviado un mensaje de disculpa y que esperaba que lo hubiera visto. Comentó, además, que Evan y ella necesitaban seguir avanzando con los preparativos de la boda. Que estaban revisando presupuestos y que necesitaban saber con claridad qué podía aportar yo para tener una idea más concreta de qué podían pagar. Todo lo dijo con esa mezcla infantil de urgencia y exigencia, como si lo ocurrido días atrás hubiera sido solo un malentendido pasajero que ya había quedado atrás. Joss estaba sentado en el sillón, recostado en esa postura suya que combina flojera con alerta constante. Cuando escuchó lo que decía su hermana, se enderezó y la miró con una expresión que yo jamás había visto en él. No era molestia, era una especie de indignación silenciosa mezclada con decepción. En un tono que no tuvo nada de amable, dijo que le sorprendía que viniera a pedir dinero a la misma persona a la que había llamado fracaso frente a toda la familia. Emily lo ignoró o fingió que lo ignoraba. Me miró directamente y, sin titubear, repitió su pregunta sobre la boda, como si mi negativa fuera algo negociable. Le dije que no. No levanté la voz, no expliqué de más ni suavicé la respuesta. Simplemente dije que no iba a aportar nada. Su reacción fue inmediata y totalmente predecible. Empezó a levantar el tono, primero confundida, luego molesta, diciendo que yo estaba exagerando, que estaba castigándola por un comentario que, según ella, no había tenido la intención de herir. Insistió en que yo sabía cómo era, que a veces hablaba sin pensar, que era parte de su personalidad y que la familia siempre lo había entendido así. No sabía si reírme o llorar ante esa lógica tan conveniente para ella y tan injusta para quienes cargábamos las consecuencias. Cuando vio que no me movía ni un centímetro, decidió cambiar de estrategia. Comenzó a decir que Evan estaba preocupado, que ambos tenían miedo de no alcanzar el presupuesto para la boda que querían, que ya habían hecho algunos planes que suponían cierto apoyo económico de mi parte. Me preguntó cómo podía negarme cuando sabía que yo tenía los medios para ayudar. Fue en ese momento cuando comprendí que Emily no solo ignoraba mis sacrificios pasados, sino que había construido una idea completamente equivocada sobre el deber moral que yo tenía hacia ella. En su mente, que yo ganara bien significaba que mis recursos estaban automáticamente disponibles para financiar cualquier proyecto que ella considerara importante. La discusión no duró mucho más porque en cierto punto sentí que hablarle era como gritar desde detrás de un vidrio grueso. Ninguna palabra mía lograba atravesarle la cabeza.
Le dije que no solo no pagaría la boda, sino que no tenía intención de seguir conversando ese día. Emily, viendo que no ganaba terreno, optó por recurrir a lo mismo de siempre, dramatizar. Puso esa expresión herida que tantas veces usó en su adolescencia cuando quería que yo cediera, habló de lo difícil que había sido organizar la boda, de cómo Evan estaba confundido por mi actitud, de que ella no entendía por qué yo reaccionaba así si supuestamente la quería. Lo dijo con una voz que pretendía sonar quebrada, pero que tenía un filo muy claro, estaba intentando manipularme apelando a la culpa. No funcionó. Lo único que logró fue que yo se levantara, tomara sus llaves y se fuera a su cuarto dando un portazo. Emily se quedó mirándome como si yo estuviera cometiendo un acto imperdonable y luego, en un tono que mezclaba reproche con sorpresa, dijo que esperaba más madurez de mi parte. No respondí. Solo repetí que ya había dicho lo que tenía que decir. Ella salió de la casa sin despedirse, dejando tras de sí ese silencio pesado que se instala cuando una relación se resquebraja y nadie quiere admitirlo en voz alta. Después de que se fue, me quedé en la cocina, sentada en una silla sin moverme por un buen rato. Trataba de ordenar lo que había pasado y entender en qué punto exacto mi hija había formado esa idea tan torcida de quién soy yo y de qué le debo. Nunca imaginé que en su mente yo fuera responsable de financiar cada etapa de su vida adulta. Me pregunté si la culpa era mía por no haber sido más clara, por haber resuelto demasiadas cosas sin pedir nada a cambio, por haber sido tan flexible cuando era niña y adolescente. No lo sé. Lo único que sabía con certeza era que no podía seguir permitiendo que su visión de mí se impusiera sobre la mía. Esa noche, yo salió de su cuarto y se sentó a mi lado. Me dijo que no entendía cómo su hermana podía ser tan ciega a lo evidente, que lo que Emily había dicho era imperdonable y que él estaba de mi lado en todo. No dije nada, pero sentir su apoyo alivió un poco el peso en mi pecho. Pensé que quizá había llegado el momento de dejar de cargar con la responsabilidad emocional de proteger a Emily de las consecuencias de su propio comportamiento. En los días siguientes, volví a mi rutina como si nada pasara, aunque la tensión siguiera latente. No quise buscarla, no porque estuviera resentida, sino porque por primera vez en muchos años quería ver si ella era capaz de dar un paso hacia la introspección sin que yo la empujara. Y aunque todavía no sabía qué vendría después, sí tenía claro que algo se había roto y que, por mucho que intentáramos disimularlo, la relación entre nosotras ya no sería la misma. Actualización 2. Había pasado más de una semana desde la última vez que Emily cruzó la puerta de mi casa con ese aire de indignación ofensiva que se le pega cuando siente que la vida no se acomoda a sus deseos. Yo seguía trabajando, organizando mis horarios, cocinando lo de siempre y manteniendo la casa en orden con la silenciosa compañía de Joss, que ya parecía haber adoptado el papel de centinela emocional, observando a distancia cualquier posible intento de su hermana por regresar a imponer su versión de los hechos. No hablábamos del tema directamente, aunque ambos sabíamos que la tensión seguía ahí, como una maleta llena de ropa sucia abandonada en medio del pasillo, esperando que alguien por fin decidiera abrirla. Yo no quería darle más vueltas, sentía que cualquier conversación con Emily iba a derivar en una discusión circular y agotadora donde yo acabaría defendiendo mi propia dignidad, algo que jamás debería ser necesario entre madre e hija. En ese clima de distancia emocional fue que recibí la llamada de Evan. Era un mediodía de esos en los que uno intenta aprovechar un descanso breve para tomar café, revisar correos personales o simplemente mirar un punto fijo en la pared sin pensar en nada. Cuando vi su nombre en la pantalla, pensé que quizá Emily lo había enviado como emisario para intentar convencerme de financiar la boda. Pero su tono, al responder, no tenía ni rastro de exigencia. Me dijo que necesitaba hablar conmigo a solas y preguntó si podía invitarme a tomar algo en un café no muy lejos de mi trabajo. Algo en su voz me hizo aceptar, tal vez porque sonaba más nervioso que seguro, lo contrario de lo que uno esperaría de alguien que busca dinero. Y aunque no suelo aceptar encuentros improvisados, especialmente con personas con las que no tengo demasiada confianza, en este caso sentí que debía escucharlo. Cuando llegué, él ya estaba ahí, sentado en una mesa junto a la ventana. No levantó la vista de inmediato, como si estuviera ensayando mentalmente lo que quería decir. Me acerqué, tomé asiento y esperé. No había prisa. Evan empezó agradeciéndome que hubiera ido, lo cual, viniendo de él, no era sorpresa porque es un joven que se disculpa y agradece incluso antes de que sea necesario. Pero esta vez no era cortesía rutinaria. Se notaba que estaba lidiando con algo que no sabía cómo expresar. Lo dejé hablar a su ritmo.
Me contó que desde la cena en mi casa las cosas con Emily habían estado tensas, que ella no había parado de quejarse de mi reacción, que repetía que yo la estaba castigando injustamente y que no entendía por qué estaba siendo tan dura. Evan me dijo que al principio intentó consolarla, pero que mientras más hablaba ella del tema, más incómodo se sentía él con su postura. No era la típica incomodidad de alguien atrapado entre su pareja y un familiar de la pareja, sino una incomodidad más profunda, casi existencial, porque no podía conciliar lo que él había visto aquella noche con la versión que Emily repetía una y otra vez. Me dijo que durante días había estado pensando en el insulto que ella me lanzó y que no lograba entender cómo alguien podía hablarle así a una madre que claramente lo había dado todo. Me confesó, además, que él nunca había visto a su propia madre trabajar tanto para sostener un hogar y que, en cierto modo, lo que presenció en mi sala aquella noche le abrió los ojos a realidades que nunca había considerado seriamente. En algún momento de su relato, Evan bajó la voz y dijo algo que no esperaba escuchar, que no estaba seguro de querer casarse bajo esas condiciones. Me explicó que él podía lidiar con diferencias económicas, desacuerdos familiares e incluso con algunos conflictos típicos de parejas jóvenes, pero que lo que vio en Emily no era simplemente un mal momento, sino un patrón que empezaba a inquietarlo. Me dijo que nunca se había detenido a observar cómo Emily trataba a los demás cuando se frustraba, porque él siempre había sido la excepción, ella nunca había sido agresiva con él, o al menos no de forma evidente. Pero desde la cena, empezó a notar que su tendencia a culpar a otros y su incapacidad para reconocer errores era más profunda de lo que imaginaba. No supe qué decir de inmediato. Me sorprendió que me lo confiara a mí y no a sus propios padres, aunque supongo que ellos no habían estado presentes en la escena que desencadenó todo. Le dije que, aunque me preocupaba verlo angustiado, no era mi lugar decirle qué decisión tomar respecto a su relación. No quería convertirme en la madre que interviene en la vida personal de su hija para influir en una ruptura o un matrimonio. Sin embargo, también le aclaré que el respeto dentro de una pareja es fundamental y que si ya estaba sintiendo la carga de esas actitudes, ignorarlas no iba a hacerlas desaparecer. Él asintió con una expresión que mezclaba alivio y tristeza, como si necesitara que alguien le confirmara que no estaba exagerando. Al terminar la conversación, Evan agradeció nuevamente que lo hubiera escuchado. Antes de irse, me dijo que quería ser honesto conmigo porque había visto algo en mí que le generaba respeto, una fortaleza que no siempre encontraba en su propio entorno. No supe si tomarlo como un elogio personal o como una revelación sobre lo poco preparado que estaba él para lidiar con conflictos reales. Nos despedimos sin dramatismos y regresé a mi trabajo con la sensación extraña de haber escuchado a alguien al borde de decisiones importantes, decisiones que involucraban directamente a mi hija, aunque yo no tuviera control alguno sobre ellas. Cuando regresé a casa esa tarde, no esperaba encontrar a Joss en la sala, sentado a medias en el sillón con un cuenco de cereal y esa mirada suya que aparece cuando intenta decidir si contarme algo de inmediato o dejarlo para más tarde. Apenas crucé la puerta, me dijo que Emily había venido hacía unas horas, alterada, casi histérica, diciendo que Evan le había pedido un tiempo para pensar. Según Joss, ella hablaba sin coherencia, quejándose de que Evan ya no la entendía, que estaba siendo influenciado por mí y que todo este lío estaba arruinando la boda antes de que siquiera iniciaran los preparativos formales. Joss relató que ella parecía más asustada que enojada, como si por primera vez estuviera comprendiendo que sus palabras y actitudes podían tener consecuencias reales. Me quedé escuchándolo con una mezcla de pesar y cierta resignación. Era inevitable que llegara ese momento. Emily había vivido gran parte de su vida convencida de que su manera de actuar no producía daño real porque siempre había alguien dispuesto a disculparla, suavizarle las cosas o adaptarse a su carácter. Pero ahora estaba frente a una persona que no tenía una historia de vida entrelazada con la suya, alguien que no sentía la obligación maternal o fraternal de perdonarla inmediatamente. Era evidente que su comportamiento, por primera vez en su vida adulta, estaba amenazando algo que ella valoraba profundamente. Me quedó claro, mientras escuchaba a Joss, que Emily no estaba solo lidiando con mi reacción o con la discusión sobre el dinero, sino con una versión de sí misma que nunca había querido mirar de frente. Y aunque una parte de mí sintió pena por ella, otra parte sabía que este tipo de confrontaciones con la realidad son necesarias para crecer, especialmente para quienes han recorrido su vida sin reconocer los límites de los demás. Esa noche no pude evitar pensar que tal vez este era un punto de inflexión para todos nosotros.
Yo había puesto un límite después de años de cargar con responsabilidades emocionales que no me correspondían. Evan había visto con claridad que necesitaba evaluar si podía construir una vida con alguien que aún no había aprendido a asumir consecuencias. Y Emily, aunque todavía estaba resistiéndose a verlo, estaba enfrentando la primera grieta seria en la imagen inflada que tenía de sí misma. No sabía qué ocurriría después, si la relación sobreviviría o si mi hija aprendería algo duradero de todo esto. Lo único claro era que el silencio que siguió en los días posteriores ya no era el mismo que antes, era un silencio cargado de conciencia, de dudas, de decisiones por venir y de una sensación inevitable de cambio. Actualización final. Había pasado casi un mes desde aquella conversación con Evan en el café y desde la visita desesperada de Emily a la casa para quejarse de que él había pedido tiempo. Ese intervalo no fue silencioso del todo, pero sí estuvo marcado por una especie de contención incómoda, como si todos en la familia hubiéramos entrado en una fase de respiración sostenida, esperando el siguiente movimiento. Emily dejó de aparecer de improviso, y aunque eso trajo un respiro, también generó cierta inquietud. La conozco lo suficiente como para saber que cuando se retira es porque está preparando alguna justificación emocional o una versión alternativa de los hechos que pueda usar en la siguiente discusión. Sin embargo, esta vez había algo distinto en su ausencia. No había mensajes, no había intentos por suavizar la situación, no había siquiera reclamos, solo distancia. Una distancia que yo no tenía intención de llenar. Fue a mediados de la tercera semana cuando escuché que tocaban la puerta con una insistencia que no era agresiva, pero sí infrecuente en alguien que solía entrar sin avisar. Abrí y la encontré ahí, sin maquillaje, con el cabello recogido de cualquier manera y con los ojos enrojecidos de un llanto que claramente no había sido reciente, pero tampoco había terminado del todo. Se quedó quieta unos segundos antes de hablar, como si necesitara asegurarse de que yo realmente estuviera dispuesta a escucharla. Me pidió entrar con una voz débil, casi infantil, muy diferente a ese tono firme y autoritario que tantas veces usó para intentar imponer sus condiciones. La invité a pasar sin decir nada más, y se sentó en el sillón como si llevara una carga en los hombros que no quisiera soltar, pero tampoco pudiera sostener por mucho más tiempo. Lo primero que dijo fue que Evan había decidido no continuar con los planes de boda por ahora. No habían terminado la relación, pero él había insistido en que necesitaban tiempo, espacio y claridad para saber si estaban construyendo algo sostenible o si solo estaban avanzando por inercia. Dijo que la conversación había sido tranquila, que Evan no la había culpado de manera directa, pero que sus palabras habían sido lo suficientemente claras como para que ella entendiera que lo que ocurrió aquella noche en la casa no había sido un incidente menor. Me contó que él le dijo que necesitaba una pareja que pudiera reconocer errores, asumir responsabilidad y estar dispuesta a revisar su propio comportamiento sin verlo como un ataque personal. Según ella, escuchar eso fue más doloroso que la pausa en sí misma, porque era la primera vez que alguien fuera de la familia le señalaba con tanta franqueza algo que ella siempre había evitado mirar. Después de eso, Emily guardó silencio por un momento. Miraba hacia abajo, como si las palabras que venían a continuación requirieran un nivel de honestidad que le resultaba extraño. Me dijo que en esos días había hablado con varias personas, incluso con una amiga cercana que conocía desde la adolescencia, y que por primera vez alguien le dijo abiertamente que tenía tendencia a minimizar los sentimientos de los demás cuando no coincidían con los suyos. También le dijeron que muchas veces, cuando estaba frustrada o insegura, usaba el sarcasmo como arma sin medir el daño que causaba. Dijo que escuchar eso le dolió, pero no porque fuera injusto, sino porque empezaba a ver que no era una percepción aislada, que había sido así durante años y que ella nunca había notado el alcance que tenía en quienes la rodeaban. Emily respiró hondo y por fin me miró a los ojos. Me dijo que había pensado mucho en lo que pasó durante la cena, en sus palabras exactas, en la forma en que me llamó fracaso delante de todos. Y en cómo yo simplemente me paré y proyecté mis ingresos como si necesitara justificar mi existencia frente a mi propia hija. Me confesó que en ese momento no se dio cuenta del nivel de crueldad que estaba expresando, que no midió el impacto porque estaba atrapada en sus propias inseguridades. Dijo que desde que empezó a planear la boda se había sentido presionada por la idea de tener una vida perfecta, una imagen que pudiera mostrarle al mundo. Y que al ver que yo hablaba de jubilarme, de tomar las riendas de mi vida con tranquilidad, sintió algo parecido a la envidia, una sensación infantil de que yo avanzaba sin necesitarla, mientras ella todavía estaba tratando de entender cómo construir algo estable. Dijo que no estaba justificando nada,
pero que quería explicarme su estado mental para que al menos yo pudiera comprender desde dónde salieron esas palabras tan hirientes. A mí no me sorprendió escuchar que estaba lidiando con inseguridades, pero sí me sorprendió que fuera capaz de reconocerlas en voz alta. Durante tantos años, Emily había crecido convencida de que todo lo que hacía tenía que ser impecable, que cualquier falla era culpa de otros o del mundo que no se acomodaba a sus expectativas. Verla ahora, con la voz quebrada y los hombros caídos, era como ver la versión más vulnerable de ella, una que rara vez dejaba salir. Continuó diciendo que, cuando Evan pidió tiempo, sintió que el suelo se le movía. Él siempre había sido su refugio emocional, pero también alguien que, irónicamente, nunca la había confrontado con sus defectos. Por eso, cuando lo hizo ahora, ella sintió que se desmoronaba una imagen que había construido de sí misma. Contó que pasó días sin dormir, repasando mentalmente la escena en mi casa, tratando de recordar mi expresión exacta, las miradas de los demás, el silencio incómodo que siguió después. Dijo que cada vez que recordaba la palabra fracaso saliendo de su boca, sentía una mezcla de vergüenza y arrepentimiento tan fuerte que le revolvía el estómago. Finalmente llegó al punto central de su visita. Me dijo que estaba ahí porque necesitaba pedirme perdón de verdad, no con un mensaje corto o con una excusa superficial, sino con la honestidad de alguien que por primera vez reconoce la profundidad del daño que causó. Dijo que sabía que no podía borrar lo que pasó, que no esperaba que yo olvidara lo que dijo ni que volviera todo a la normalidad de un día para otro, pero que quería que supiera que entendía la gravedad de su comportamiento y que estaba dispuesta a hacer el trabajo necesario para cambiar. Me pidió paciencia, pero no indulgencia. Me pidió una oportunidad para reconstruir nuestra relación desde el respeto, no desde la dependencia emocional que había marcado muchos de sus comportamientos. Mientras escuchaba todo eso, sentí una mezcla extraña de alivio, tristeza y una especie de cansancio acumulado que no sabía que estaba cargando. Le respondí que aceptaba su disculpa, que la quería y que siempre la querría, pero que eso no significaba que iba a retroceder en mis límites. Le dije que no iba a financiar la boda, no por castigo, sino porque esa expectativa no era justa ni razonable, y porque yo no quería que nuestra relación estuviera condicionada por mis aportes económicos. También le dije que si quería construir algo sólido con Evan, debía hacerlo desde la honestidad y desde la capacidad de reconocer cuando está equivocada, no desde la idea de que todo gira a su alrededor. Emily asintió y, por primera vez en mucho tiempo, no intentó debatir, ni justificarse, ni negociar. Solo escuchó. Cuando se levantó para irse, la abracé, un gesto que no pretendía borrar nada, pero sí marcar un punto de partida distinto. Después de que se fue, yo salió de su cuarto, porque había escuchado parte de la conversación, y me dijo que esperaba que esta fuera la sacudida que su hermana necesitaba desde hace años. Yo no respondí, aunque una parte de mí compartía el mismo deseo. Desde ese día, las cosas no volvieron mágicamente a la normalidad, pero sí entraron en un proceso más honesto. Evan sigue tomando distancia, aunque no ha terminado la relación. Emily comenzó terapia por su cuenta y, aunque aún le falta mucho por recorrer, al menos ahora está mirando hacia adentro en lugar de echar culpas hacia afuera. Yo sigo enfocada en mis planes, en mi trabajo y en la posibilidad de esa cabaña pequeña que algún día quiero tener. Y aunque lo ocurrido dejó una cicatriz, también abrió una puerta que llevaba años cerrada, la puerta hacia una relación más adulta, más real y, espero, más equilibrada entre mi hija y yo.